Les va a aparecer todo, ¿no? A transmitir en YouTube. Un momento. Igual invito a nuestras ponentes a encender sus cámaras y ya están por aquí. Bueno, pues les damos la bienvenida a nuestro foro virtual. Nuestras voces son más fuertes juntas. Este foro forma parte de las actividades del proyecto Mujeres Indígenas y Afromexicanas que deciden, voces y liderazgo. Nos gustaría compartirles, antes de comenzar con este foro, un poco más sobre este proyecto, las actividades que hemos estado desarrollando junto con nuestras compañeras. ¿Me le puedes dar a la siguiente, por favor? Les compartimos el objetivo general de este proyecto, Mujeres Indígenas y Afromexicanas que deciden, voces y liderazgo, tiene la intención y el objetivo de promover la participación política de mujeres indígenas y afromexicanas, principalmente del municipio de Santiago Pinotepa Nacional en Oaxaca, a través de la elaboración de planes de acción con una mirada interseccional, intercultural y de género que contribuya a la prevención y atención a la violencia política contra las mujeres indígenas y afromexicanas en razón de género. ¿Le das a la siguiente, por favor? Algunos de nuestros objetivos específicos están desarrollados en identificar las diversas manifestaciones de la violencia política, así como el diseño de agendas con acciones que permitan atender y prevenir la violencia política contra mujeres indígenas y afromexicanas en razón de género, así como la creación de diálogos entre mujeres indígenas y afromexicanas con instituciones y otros actores. Es así como hemos ido desarrollando algunas actividades a lo largo de estos meses. Si le puedes dar a la siguiente, por favor. Nos gustaría compartirles el presente proyecto se ejecuta con recursos del Instituto Nacional Electoral INE a través del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres. Si le das a la siguiente, por favor. Y bueno, antes de comenzar, nos gustaría compartirles un poco más sobre Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, que somos una organización civil sin fines de grupo, sin fines de lucro, quienes nos hemos involucrado en investigación, incidencia política, capacitación, vinculación, articulación, divulgación en diferentes temas como derechos humanos, género, participación política, entre otros temas. Asimismo, el día de hoy queremos compartir en este foro virtual junto con algunas compañeras que estarán participando su opinión alrededor de una pregunta, queremos compartirles la dinámica del día de hoy. ¿Y puedes darle a la siguiente, Jess, por favor? Muchas gracias. El día de hoy tenemos tres invitadas, las cuales nos van a compartir su opinión y su sentir pensar, girará alrededor de una pregunta. Cada una tendrá una participación de 15 a 20 minutos en donde responderán a la pregunta ¿por qué es importante que las mujeres indígenas y afromexicanas participen como lideresas en la toma de decisiones políticas? A continuación, mi compañera Jess les presentará a nuestra primera invitada. Les voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver mejor todas. Bueno, buenos días. Yo soy Jessica León, soy parte del equipo de logística de Incide Social AC y es un gusto saludarles. Hoy tengo el honor de presentarles a María Celeste Sánchez Zúñiga, senadora suplente por la Ciudad de México. Ella es licenciada en Psicología y doctoranda en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en el análisis interseccional y los cambios en la conducta modulados por procesos neurales. En la actualidad es directora de Afrodescendientes en México, Investigación e Incidencia AC. También es coordinadora del capítulo México de la Coalición Global contra el Racismo Sistémico y las Reparaciones. Asimismo, es integrante del colectivo Estamos Listas y senadora suplente por la Ciudad de México. Ha participado en proyectos de promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y migrantes, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres,
así como en iniciativas de combate a la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras violencias que experimentan estas poblaciones. Además, fue integrante de la Comisión Interna de Equidad de Género en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. En el proceso electoral de 2018, Celeste Sánchez fue electa como senadora suplente por la Ciudad de México por el partido Morena, cargo que asumió en octubre de 2020 a abril de 2022, convirtiéndose así en la primera mujer de origen afromexicano en ser parte del Senado, quien se ha destacado por sus acciones en factor a los derechos de este y otros grupos de poblaciones. Como parte de su agenda legislativa, ha promovido el Diseño Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024, al igual que la armonización jurídica en favor de los derechos de este grupo de población, así como otras acciones de visibilización como la proclamación del 10 de agosto, el Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Afromexicanas. Gracias al trabajo que ha realizado como legisladora y activista afromexicana, Celeste ha sido invitada por nosotras a participar en diversos espacios. También ha participado en otros espacios como de diálogo a nivel nacional e internacional, entre los que destaca el Foro Permanente de los Afrodescendientes de Naciones Unidas. Es un gusto saludarte, Celeste, y contar con tu presidencia el día de hoy. Así que te cedo la palabra para que nos platiques sobre tu experiencia y activismo como mujer afromexicana. Gracias, Jessica, gracias por la presentación y gracias a Incide por la invitación a hablar acerca de la importancia de la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en la política. Bueno, incidir políticamente. También me da muchísimo gusto estar acompañada por Yolanda Camacho, lideresa y fundadora del movimiento afromexicano, y también de Raquel González, a la que no tenía el gusto de conocerla, al menos compartir estos espacios, y me da mucho gusto. Gracias a todas las que se conectaron, y pues quisiera comenzar el por qué es tan importante, ¿no? Que las mujeres afromexicanas incidan políticamente, ¿no? Y comenzar porque no me refiero a un espacio solamente en el Congreso, sino que pues antes de estar ocupando estos espacios, pues ya habíamos incidido políticamente en otros lugares sin necesidad de estar en estos lugares, ¿no? Y también la importancia que tiene. Y pues, ¿por qué es importante? Porque hay un impacto individual y comunitario acerca de la acción política, ¿no? Que favorece actitudes de solidaridad, de empatía, de tolerancia, además de que otorga información útil, ¿no? También para la vida cotidiana, el apoyo social, el bienestar en general, y además se desarrolla una conciencia colectiva, lo que está pasando y lo que pasa en el movimiento afromexicano, ¿no? Desde el inicio, y por eso es que es tan importante que no sean solamente un sector de la población afromexicana quienes participen, en este caso los hombres, sino también las mujeres. Y además de que permite solucionar problemas colectivos, ¿no? Con mayor facilidad, no solamente el que tengamos representantes en algún lugar, sino que también incidamos de otras formas. Y pues también permite, algo muy importante, permite colocar las agendas políticas en los espacios de toma de decisión. Y bueno, también además de que transforma el orden social, las acciones políticas suponen una iniciativa compartida por parte de ciudadanos para organizarse, y pues que también la política no solo está vinculada al Estado y a los partidos, ¿no? Lo que les decía, debe incorporarse también las manifestaciones de de las organizaciones de la sociedad civil y de los individuos, lo que les decía, que en realidad no es que comencemos a incidir o a participar en la política solamente desde 2021, donde ya hay estas acciones afirmativas, ¿no? En el Congreso, sino esto se dio mucho antes. También coadyuva a una mayor articulación entre los individuos y las acciones de agentes políticos, y que además fortalece la transparencia y la rendición de cuentas de las decisiones políticas. Esto es bastante importante, ¿no? Y pues, ¿cuáles son también
quería mencionar, ¿no? Cuáles son los factores que influyen en esta participación política, pues es el reconocimiento de la pertenencia a una comunidad. Esto ha sido bastante importante para que desde un colectivo, desde el grupo de mujeres afromexicanas, pues tengan esta participación, ¿no? Y busquen y tengan y conozcan la importancia de que haya una digna representación. También, obviamente, otro factor que influye en esta participación es el nivel de estudio, también los recursos de grupos. Otra de las cosas también que disminuye, obviamente, y que ha disminuido a lo largo del tiempo esta participación ha sido la desigualdad de género, el sentimiento de privación relativa, que es la diferencia entre lo que uno tiene y lo que cree que se merece, la lucha por lo que se cree que es justo y también la posición socioeconómica del individuo y de este caso de las mujeres. Y bueno, hablar de participación política, ¿por qué es tan importante? En primer lugar, y justo seguramente ya les comentará el inicio del movimiento afromexicano, pues en un inicio las mujeres afromexicanas quizás se dedicaban más a la logística, en los programas culturales, en la preparación de comida. Sin embargo, nunca estuvieron aisladas y nunca estuvieron sin participación, ¿no? Dentro de esta iniciativa. Además, además de que siempre estuvieron interesadas por las necesidades de la comunidad, el combate al racismo, a la discriminación y han tenido cada vez mayor participación y protagonismo. Esto lo podemos ver fácilmente y justo creo que lo platicábamos hace algún tiempo en el que pues al inicio, ¿no? Del movimiento afromexicano podemos ver que participaban al menos en tomar la voz, ¿no? En tomar, en participar así con algunas propuestas eran los hombres, por también este machismo, estas situaciones en las que antes era muchísimo más fuerte y entonces, pero siempre estuvieron ahí, ¿no? Y eso es algo que es importante recalcar porque, o sea, si los logros que se han dado por el movimiento afromexicano no hubieran sido posibles sin la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante, el por qué las mujeres afromexicanas y la importancia del por qué participen en la política, ¿no? Y que pues en realidad pues ya conocen el tema, ¿no? Y que han podido poner en la discusión temas de desigualdad y violencia de género, pero con un enfoque interseccional, ¿no? Con un enfoque en el cual no solamente pensar en el grupo de mujeres como un grupo homogéneo, sino también con toda su diversidad y diferencia, y creo que eso es algo bastante importante, ¿no? También otra de las cosas es que pues el surgimiento de la agenda política de las mujeres negras en México, pues si bien es cierto, en 2011 fue la primera vez que se cuestionan las problemáticas de mujeres afromexicanos, se crean liderazgos y Compañera Celeste, me parece que te silenciaste y te perdimos un poco la línea que estaba llevando. ya, listo. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Yo estoy acá. Ok, bueno, pues, ¿por qué es importante? En 2011 se genera este encuentro de pueblos negros y pues en realidad fue la primera vez que se cuestiona también en público y en un evento tan importante como el encuentro de pueblos negros que las problemáticas de la mujer, ¿no? Y de las mujeres afromexicanas. Y pues también se crea la cátedra itinerante de mujeres afromexicanas y afrodescendientes y pues a partir del 2014 pues hay este movimiento de mujeres afromexicanas, ¿no? Entonces, desde ahí pues pensar en que hay un espacio, hay lugares en donde solamente se ponen también sobre la mesa todas las necesidades, toda la importancia de su participación de mujeres afromexicanas y que fue desde ellas que supieron la necesidad de crear estos espacios, ¿no? Donde se escucharan sus voces, donde se pusieran
sobre la mesa las necesidades, ¿no? Entonces creo que eso es algo bastante, bastante importante. Y bueno, también otra de las cosas es que pues otro de los puntos importantes al pensar en por qué es tan importante la participación política de las mujeres afromexicanas o afrodescendientes, ¿no? Es porque pues ejercen un papel inspirador en otras mujeres afrodescendientes, ¿no? Pensar en que hay una representación y que se puede llegar a esos lugares, eso es algo bastante, bastante importante, ¿no? También que pensar en que se pueda visibilizar ya el trabajo que se ha hecho en comunidades, en los pueblos, en los lugares en donde se ha trabajado, ¿no? Y pues algo importante de tener este tipo de representaciones es pues que se manifiesta constantemente la identidad afrodescendiente y esto que hace, ¿no? También ayuda a visibilizar el tema, a visibilizar las problemáticas de las mujeres afromexicanas en general, ¿no? Y pues también otro de los puntos es que en realidad se pone sobre la mesa pues el feminismo, pero desde otras caras, ¿no? Seguramente mis compañeras mencionarán eso, ¿no? En México hay apenas podríamos decir que se está comenzando a desarrollar este feminismo afrodescendiente, ¿no? Porque en realidad las mujeres afromexicanas, la mayoría de ellas, no se reconocen como feministas, ¿no? Y esto ha sido por em, por esta exclusión, ¿no? Que ha habido en diferentes luchas para las mujeres afromexicanas. Entonces, hay mucha agenda, mucha parte de la agenda feminista aquí en México que en realidad poco o nada las incluye, ¿no? O nos incluye. Entonces, eso ha sido también fundamental a la hora de mencionar por qué es tan importante que participemos, ¿no? Y bueno, también hablar de que, pues, otra de los puntos importantes de participar es que, pues, se combata el estereotipo de género en las comunidades afromexicanas, ¿no? El que siempre se mencione que es en las comunidades donde se vive mucho más machismo, mucho más ese tipo de situaciones que en realidad muchos sí son problemáticas, pero pareciera que son cosas que traemos o son problemas intrínsecos a nosotros, ¿no? Y entonces eso genera y refuerza estereotipos de género. Y pues también otra de las cosas es que hay pues en realidad hay una falta todavía de participación, pero desde el movimiento afromexicano, pero también desde la lucha de las mujeres afromexicanos, lo que saben es que pues hay una necesidad y un desafío por la capacitación y la sensibilización dentro de los partidos políticos para participar en esa área de la política, pero también en la población en general, en donde todavía hay una invisibilización de las mujeres afromexicanas, ¿no? Y por eso mismo se considera que es algo bastante, bastante importante a la hora de participar en la política, participar en estos espacios quizás más formales, ¿no? Como el Congreso, como otros espacios. ¿Por qué? Porque necesitamos una digna representación, porque necesitamos tener la agenda sobre la mesa y por eso, ¿no? Y algunas de las cosas que podría decir en este momento que pudieran ayudar a fortalecer la participación de las mujeres en la política. Me gustaría decir también algunas propuestas, porque si bien es importante que se participe, pareciera que es solamente que se participe ella, ¿no? O que esté solamente visible una mujer afromexicana ella. Y sabemos que eso no es cierto, ¿no? O sea, para el avance de nuestra agenda, tendríamos que poner algunas propuestas sobre la mesa. Y bueno, pues algunas de las propuestas que se han generado no solamente de mí, sino también de compañeras y de estas discusiones que ya hemos tenido a lo largo de todas estas pláticas o pues reuniones que hemos tenido también, pues como resultado también del encuentro de mujeres afromexicanas y afrodescendientes
que se sigue aún conmemorando, ¿no? Y que justo este año va a ser si no me equivoco, en Mata Clara. Eh, Justo Yola ahorita nos va a contar, ¿no? Para también hacer un pequeño comercial e invitar a que se sumen más. Y pues algunas de estas propuestas buscan, en primer lugar, sería buscar la profesionalización, además de construirse como activistas con conciencia étnica y compromiso social, vincularse también con otros diversos actores y organizaciones. Esto fortalecerá el liderazgo y fortalecerá también el conocimiento acerca del tema, ¿no? Otro de los puntos es involucrarse en los diversos espacios políticos para obtener aliados sensibles a las necesidades de la población afromexicana. Creo que, o sea, no solamente hace falta tener personas que nos representen, como sabemos, necesitamos mayoría en los congresos, necesitamos personas sensibles acerca de nuestros temas para que esto se pueda legislar y todo esto sea mucho más fácil y que se escuchen mejor nuestras propuestas, ¿no? Y también, pues, buscar formación política, que esa es una de las cosas que también vemos importante de reforzar para las mujeres afromexicanas. Además, también establecer vínculos nacionales, pero también internacionales. Eso es bastante importante para el respaldo de nuestro trabajo dentro de la política y darle un poco más de visibilización. También interesarse por los procesos de diseño e implementación de políticas públicas y además de desarrollar algo y bastante importante, desarrollar habilidades de comunicación. Y pues también por último, fomentar cada vez más las nuevas generaciones para que participen. Estamos muy felices porque la verdad es que en estos momentos podemos hablar de que hay muchas jóvenes que están interesadas en participar en el movimiento, de incidir políticamente, de buscar estos espacios. Y yo no creo que se hubiera dado si no hubiera referentes como Yola, como Donají, como Rosy Castro, como Doris Camacho y como Doris Careaga y más mujeres que han estado en el movimiento desde el inicio del movimiento y que se podría decir, ¿no? O sea, a veces mencionan cuándo fue la primera vez que participaron o que participan las mujeres en la política. Y podemos decir que desde que se organizaron desde el movimiento afromexicano, ¿no? Que fueran visibles o no, esa es otra cosa, pero desde ahí estuvieron participando, ¿no? Que estuvieran en estos espacios de organización y no estuvieran en lugares en donde siempre se nos asignó, ¿no? Como la casa, como el cuidado, como a todo esto, sino que fueran y sabían de la importancia de estar reconocidas, de ser incluidas en un censo, de esta organización, ¿no? Y entonces, más jóvenes en este momento, teniendo referentes como los que tenemos, creo que están buscando participar más y creo que ese es un punto bastante importante acerca de esta importancia de la participación política de las mujeres afromexicanas. Y pues lo dejaría hasta acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celeste, por tu participación y por tu ponencia y por todo lo que nos has platicado el día de hoy. Justamente es muy importante que la participación de las mujeres también se entienda desde distintas vértices, desde distintos paradigmas, para justamente tener el ejercicio pleno de la democracia. Quiero recordarles a nuestras oyentes que si tienen dudas, preguntas o comentarios, pueden dejárnoslos mediante el chat de Zoom o de la transmisión y al final de las ponencias los vamos a retomar para tener un espacio para justamente platicarlas con las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Es por eso que pues vamos a dar paso a la siguiente ponente. Les presento a Yolanda Camacho. Ella es una mujer New Savvy y afromexicana, es activista y defensora de los derechos del pueblo afromexicano de Villa de Tutepec. Asimismo, es presidenta y fundadora de la colectiva de la Costa de Oaxaca, Ña Atunda AC, consejera de la Cátedra
iterente de las mujeres afromexicanas, miembro de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. También es integrante de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes. Ha participado en foros, conferencias e impartido talleres de identidad, empoderamiento, derechos y talleres de medicina tradicional. Sumado a ello, es fundadora y locutora de la radio en línea Voces Afromexicanas, así como es galardonada del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas 2023 por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Es un gusto contar con tu presencia, Yolanda, así que te cedo la palabra para que nos platiques un poco sobre tu experiencia y activismo como mujer afromexicana. Gracias, Jessica. Buenos días a todas. Pues me da mucho gusto compartirles. De verdad que es un honor para mí estar con las compañeras que ahora nos escuchan y a toda la audiencia que nos sigue. Y pues, híjoles, la importancia de la toma de decisión o de la participación de las mujeres en la política. Cuando hablamos de política, muchas mujeres, lo digo también por mí, cuando decían política, yo decía, es que a mí no me gusta la política, es que yo no me quiero meter en la política, porque la política es sucia, porque la política es corrupta, porque, o sea, muchos conceptos que manejamos cuando hablamos de la palabra política. Pero quiero decirles que la toma de decisión es una función principal del liderazgo y que en esta decisión puede repercutir para el avance de nuestras metas o de nuestros retos o a donde queremos llegar. Entonces, la participación de las mujeres en la toma de decisiones locales y regionales es fundamental, como les decía, para lograr la dirección o el rumbo a donde queremos llegar. Y cuando, no, como les digo, cuando hablamos de política, siempre decimos, híjoles, es que a mí no me gusta. Y quiero empezar contando un poquito de historia. Como decía Celeste, nosotras nacimos en el movimiento del pueblo afromexicano. Nacimos en los encuentros que se dan año con año, iniciado este movimiento por el padre Green, acompañado por varios líderes, vamos a decir así, como el profe Sergio, el padre Flaviano, el finado Bulmaro, Benigno, estoy hablando de gente de Guerrero. Ahora de Oaxaca tenemos a Néstor, tenemos a Eladio, a Isidro, y si se dan cuenta, son puros hombres. Aquí en este movimiento de inicio no menciono mujeres, son puros hombres. Yo empiezo este caminar en el 2000, en el 97, empiezo a trabajar en organización, pero en el 2010, 2009, 2010, voy a el encuentro y me toca participar y organizar el encuentro de Charco Redondo, ¿sí? En Charco Redondo, ahí es donde se toma la decisión de cómo queremos que cómo nos vamos a adscribir o cómo queremos que nos reconozca el Estado. Y ahí es donde empezamos con el nombre de afromexicano. Independientemente cómo adscribamos, como nos guste que nos digan, y que en diferentes estados sabemos cómo se mencionan. Por ejemplo, acá en la costa pues somos los costeños, los morenos, los negros, en, en Veracruz los jarochos, y así infinidad de adscripciones que tenemos, ¿no? Así nos identificamos. ¿Y por qué quiero hacer un poquito de historia? Como ahora sí complementando lo que dice Celeste. Sí es cierto, nosotras siempre éramos parte de la logística, nosotras éramos invisibles, porque nosotros siempre hicimos todo el trabajo de atrás, siempre el trabajo, como dice, de la cocina, de la organización, y los que hablaban o los que tomaban el micrófono o los que estaban al frente siempre eran los compañeros hombres. Y está bien, yo no discuto esa parte de su liderazgo, qué bien,
porque tal vez desde ahí también nosotras fuimos aprendiendo cómo dirigirnos o cómo me gustaría yo ser si en un futuro quiero ser líder. Y entonces, 2010, 2014, me independizo en el sentido de que se termina, ustedes saben que las AC o las organizaciones trabajan a veces por proyectos. Entonces los proyectos son de 6 meses, ¿sí? Julio y cierras en diciembre y entregas informes y todo ese rollo. Entonces yo terminé ese pequeño contrato que me habían hecho para colaborar de 6 meses. Y en esos 6 meses, pues fue donde me adscribí yo como mujer afromexicana. Ahí me di cuenta que mi lugar y mi identidad era negra, de la cultura negra y afromexicana. Pasaron muchas cosas en ese momento, en el 2014, porque ahí me di cuenta que pues había organizaciones que llevaban la bandera de la defensa por las mujeres, pero que solamente era en palabra, pero en hechos era totalmente diferente. Entonces, compañeras o personas que me empezaron a conocer por las visitas que hacía yo a otras comunidades, empecé a trabajar en Pinotepa, después me fui a Guerrero, que me fueron contratando organizaciones, estuve trabajando con Época y con México Negro y con una organización de la Ciudad de México. Entonces, a raíz de esto, a mí me abrió mucho el camino para conocer las comunidades de mis hermanos afromexicanos. Y ahí es donde voy conociendo las injusticias que se viven en las comunidades. Dicen que tú estás en el lugar que estás porque de alguna manera has vivido algo que no te gusta y que tú quieres ayudar o saldar esa parte, esa deuda, esa injusticia. Y creo que a mí me pasó. A veces hablamos solamente de lo bueno, de lo bonito. En una sesión anterior, Poli decía, es que tienes que contar esa parte. Y sí es cierto, es muy duro, es cruel, es dura, pero es necesario a veces hablar también de lo malo, porque no es tan fácil llegar al lugar donde estamos. Alguien me preguntaba, oye, ¿cómo le has hecho para estar en ese lugar? ¿Cómo le hiciste para llegar a ser premio nacional? ¿Cómo lograste tú estar aquí? O sea, todo hemos venido caminando y yo creo que todas, nadie sin excepción, llega a un lugar de éxito o una meta sin obstáculos. Siempre va a haber piedritas que te van a hacer tropezar, que no te van a querer dejar pasar. Entonces, en el 2014 inicia nuestra independencia de mujeres en el sentido de estar al frente. Entonces empecé a hacer trabajo de mujer y yo no sabía que era líder, sino hasta que un compañero me dice, es que tú eres mi líder. Y yo así de, ¿por qué me dices eso? Es que eres líder, créetela. Tú, las mujeres ven algo en ti. Y yo apenas empezaba, 2014, 2015. En el 2015, en el encuentro de pueblos negros, recuerdo que en el 2015, el encuentro de pueblos negros y fue en el Azufre. En el Azufre se concentra todo el pueblo afromexicano, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos. Entonces, en el 2015, nosotras las mujeres, Rosy Castro y su servidora y otras compañeras, quisimos enfatizar en que queríamos una mesa de mujeres en el encuentro. Y ellos, el argumento de los compañeros era de que es que siempre se han puesto las mesas, sí, pero es que solamente se pone la mesa, pero no se discute lo que queremos discutir. Pero es que, bueno, sí les vamos a dar su mesa, pero ellos veían algo que no les agradaba. Ok, les dijimos, queremos hacer el ritual, queremos revitalizar y fortalecer el ritual del pueblo afromexicano, porque sí existe. En la historia cuentan que nosotros teníamos una cultura, tradiciones y que nos las quitaron, nos las borraron. Entonces, alguien dijo, no queremos ritual. Solamente va a haber mesa de mujeres, pero no ritual. ¿Qué es eso? Y entramos en polémica y discusión y todo,
Y dijimos, pues lo sentimos, aunque ustedes no quieran, vamos a hacer nuestro ritual. El que quiera sumarse, que se sume, y el que no, es libre de tomar su decisión. Y desde este 2015 empezamos a alzar la voz. Sí, causamos molestia, incomodamos, pero yo creo que desde ese momento es cuando te das cuenta de que tienes esa fuerza para poder pedir justicia, que sea justo, y que los hombres tienen su espacio, y está bien, pero también las mujeres queríamos en ese momento nuestro espacio. Entonces, ahí fue el inicio de lucha, de querer nosotras visibilizarlo. Bueno, 2015. En el 2017, nosotras como colectiva necesitábamos tener una figura legal. Entonces nos vimos obligadas en constituirnos. En 2017 se constituye la colectiva Ñatunda. Y entonces, nosotras quisimos, platicando con las compañeras, dijimos, bueno, tenemos que buscar un día donde nosotras podamos también visibilizarnos. Si uno como humano tiene un acta de nacimiento, ya tenemos nuestra acta de la colectiva, pues ahora queremos celebrar. Entonces, en esos meses, recordamos que era el 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, y decidimos nosotras empezar a hacer un aniversario. Entonces, ese aniversario posteriormente se volvió en encuentro de mujeres. Entonces, nosotras iniciamos los encuentros de mujeres. Y como decía Celeste, en el 2018, perdón, este 2024 va a ser el 8º encuentro en Mataclara, Veracruz. 2 encuentros en Veracruz, donde compañeras les interesa y están preocupadas porque las mujeres también de ese estado, pues conozcan el movimiento, conozcan de lo que estamos hablando y que empecemos a visibilizarnos en todos los estados donde estamos. Traigo esto a colación porque en estos encuentros precisamente se hacen mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo salen diagnósticos de la problemática que viven en cada comunidad, en cada municipio, en cada estado. Y nos damos cuenta que si Oaxaca o Guerrero ha superado ya algunos obstáculos o problemáticas, pues hay estados donde todavía están en cero, que no conocen de este movimiento y que no conocen dónde pueden ellas acudir, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a hablar de las barreras de la participación, por ejemplo. ¿Qué barreras tenemos? Una de las barreras, por ejemplo, es el acceso a la educación. Las mujeres, nos dicen los padres, tal vez en comunidades o municipios conservadores, es que la mujer no debe estudiar porque tú vas a buscar hombre y tu marido te va a mantener. La ideología, ¿no? O todavía en este siglo, todavía estamos viendo mujeres indígenas que están vendiendo, que están comerciando a estas alturas todavía, y que ya se empiezan a revelar. Las mujeres no tenemos oportunidades de liderazgo, y les decía por esto. Apenas tuvimos un foro fin de año en Juquila, aquí con mujeres indígenas, y las mujeres, el resultado que dio es de que las mujeres que estaban como autoridades, ya sea como bienes comunales, ejidatarias o autoridades, eran discriminadas. Y aparte de que eran discriminadas por los hombres, también eran por las propias mujeres. Entonces, otra barrera somos las propias mujeres. Y yo creo que eso se da en toda la República Mexicana y en todo el mundo. Pero tenemos que avanzar, tenemos que hacer algo para que nuestras mujeres crean en nosotras y crean en ellas. Porque siempre yo he pensado también que la frustración de la compañera se ve reflejada y quiere que uno, la que ve que está avanzando, no avance. Apenas estuvimos en febrero, el 5 de febrero, en la Ciudad de México, precisamente apoyando las propuestas de iniciativa que fuimos a dejar en 2019 a Durango, y que fui una de las representantes elegidas para entregarle al presidente AMLO. Y nos encontrábamos ahora en febrero de este año, y las compañeras indígenas, las mismas que fuimos a Durango, las mismas nos reunieron, y entonces decía una de ellas, es que ahorita soy autoridad, y vieras cómo me
ya es el último año, pero me han atacado como no tienes idea. Y esa es una líder nata, esa señora, es una líder nata, que a veces dicen, es que las líderes son profesionistas. No, hay líderes natas en las comunidades que tienen mucho que dar. Entonces ella decía, es que Yolis, tienes que ir conmigo a mi comunidad a dar talleres, a sensibilizar a las mujeres, porque no entienden que yo estoy a favor de ellas, o sea, de esos casos que discriminan y de verdad duele. Por eso les digo, a veces pensamos que llegamos a un espacio, a un lugar, porque pues llegamos, cuando no sabemos que en realidad hay muchos obstáculos que la gente no quiere ver o no ve. Otro de las barreras es el acoso para llegar a lugares políticos, que luego dicen, es que seguro ya se metió con fulano, por eso es que ya tiene ese puesto político. El acoso, las mujeres machistas, como les decía, porque hay mujeres machistas que hacen hijos machistas y hijas machistas. Entonces también esa parte, no solamente vamos a hablar de que el hombre es machista, también las mujeres somos machistas. Entonces tenemos que erradicar ese pensamiento. Falta de recursos económicos. Yo recuerdo que cuando me postulé para candidata a la agencia municipal de Santa Rosa de Lima, lo primero que me preguntaron, ¿tienes dinero? Y yo así de, wow, ¿para qué quiero dinero? Me decían, no, es que si tienes dinero puedes postular, porque de otra manera no vas a ganar. Y yo dije, pero pues yo voy por las acciones, yo voy porque quiero trabajar por mi comunidad, quiero hacer cambios. ¿Para qué quiero dinero? Me decía, no, es que pues, hay que repartirle a la gente. Y yo así de, wow, no, pues no, entonces ahí muere, ¿no? Sin embargo, seguimos y pues no se dio por lo mismo de que sí hubo dinero que tiraron y eso hizo que ganara el contrincante, ¿no? Pero bueno, yo creo que algunas de las soluciones que propondría o que ya vemos ahora, es por ejemplo las cuotas de género. Las cuotas de género que se han dado en los partidos políticos son los espacios donde ya la participación de la mujer tiene que estar. Pero también eso es un arma de doble filo, porque así como está la cuota, muchas veces los hombres utilizan a las mujeres para cumplir, pero no les dan la voz, ni el voto, ni el espacio para la toma de decisión. Entonces nada más son utilizadas y tenemos que tener mucho cuidado y ayudar a las compañeras a que ellas puedan tener voz y voto. Por eso la importancia también de la formación y capacitación. Tenemos que incidir, tenemos que formar, tenemos que capacitar, hacer campañas de sensibilización, pero no para las mujeres que van a participar, sino para la sociedad, para las instituciones, porque ellos son los que están más cerrados o a veces en su ignorancia de no conocer la población afrodescendiente o la población indígena, pues nos tratan como ignorantes, nos tratan como que ustedes no pueden estar en esos espacios. Entonces creo que las campañas de sensibilización también van para la sociedad y para las instituciones. Hay agendas comunes que se han dado en diferentes encuentros, en diferentes foros, y que a veces esas agendas coinciden en la problemática que se vive en los diferentes estados. Y nos hemos dado cuenta en estos 7 encuentros de mujeres que hemos tenido y nos hemos dado cuenta en los 23 encuentros de pueblos negros que hemos también realizado y que hemos participado, donde entre más vamos sumando estados o más población, pues siempre está la misma problemática, porque ahí apenas se va tocando. Tal vez en la problemática del estado de Oaxaca o el estado de Guerrero ya la sabemos y la vemos, y la hemos tratado de solucionar o darle al menos calmante. Pero cuando llegamos a otro estado, ese estado apenas empieza a conocer y a saber, y la agenda sigue siendo a veces la misma. Y por eso a veces decimos, no avanzamos, sí avanzamos. Ahorita, por ejemplo, esta parte quiero leerles antes de que yo termine mi participación, el paquete de iniciativas que presentó el presidente, y quiero hacerles saber que esa iniciativa de la propuesta que hizo de los pueblos indígenas y afromexicanos, esa propuesta nosotras la trabajamos, lo
todos los estados de la República Mexicana. Fuimos, nos reunimos en mesas de trabajo y al final, en agosto del 2019, se hizo otra mesa ya nacional y ahí ya se trabajó la propuesta que queríamos presentar al presidente. Entonces, es lo que nosotros pedimos, lo que nosotros plasmamos en ese documento. Entonces, creo que sí vamos avanzando. Y aquí creo que uno de los beneficios para las mujeres es se está agregando un apartado D en el artículo 2, segundo, constitucional, y dice, para reconocer y garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación en los procesos de desarrollo integral, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos. Estos puntos, este apartado de verdad que a mí me da mucho gusto porque esto es lo que sale en los diagnósticos de nuestros encuentros. Estos son los temas. Y tener un apartado ya donde nos estén reconociendo y garantizando, creo que es un paso muy, muy grande que debemos estar contentas. Y Celeste, no, creo que no escuché si hizo mención, pero parece que ya nos autorizaron o ya aprobaron las 46 leyes más que se habían metido y así se han venido aprobando. Entonces, de verdad, creo que vamos avanzando y como dice, queremos de ustedes que se sumen y que sean parte de este gran movimiento. Mujeres indígenas y afromexicanas, no necesariamente afromexicanas, también indígenas, nos hermanamos. Y como yo les dije, yo soy indígena, soy mujer mixteca y también soy mujer afromexicana porque tengo esas dos raíces. Gracias. Muchas gracias, Yoli, por tu participación, por tu ponencia y sobre todo por todas las interseccionalidades expuestas que nos planteaste desde tus experiencias y vivencias como mujer afromexicana e indígena y sobre todo por la parte fundamental que nos platicas sobre el autorreconocimiento y que a partir de ello también se van a reconocer obstáculos y retos que enfrentan las comunidades afromexicanas e indígenas, así como el papel de la mujer afromexicana en este entorno. Quiero recordarles a nuestros oyentes que si tienen dudas, preguntas o comentarios, pueden irlos dejando en el chat de Zoom o en la transmisión. Y pues al final de las ponencias, pues nos vamos a dar un espacio para platicarlas con las ponentes. Es por esto que le cedo la palabra a mi compañera Odette Margarito, quien nos va a platicar un poco sobre la semblanza de nuestra compañera Patricia. Muchas gracias, Jess. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes y más honor tengo en participar, presentarles a la siguiente ponente, que es nuestra compañera Raquel González Mariche. Ella nos dice, es la niña que convirtió sus sueños en una extraordinaria aventura y demostró que no existen los límites para un alma en libertad. Lectora desde los 6 años, deportista, bailarina, poeta, escritora, artista plástica. Raquel González nació el 19 de noviembre de 1968 en Río Grande, Oaxaca, México. Ella concluyó sus estudios de licenciada en educación primaria en el Centro Regional de Educación Normal. Tomó un diplomado en la transformación de la práctica educativa desde una perspectiva crítica. Asimismo, tomó un diplomado internacional, el currículum alternativo, teoría y praxis. También tomó el diplomado en mediación lectora. Es integrante de círculos y clubs de lecturas de Oaxaca y es autora de un bestseller de Amazon en libros como La vida se va como el viento, Levántate y resplandece, el cual ganó un premio iberoamericano de literatura en 2022. También escribió Un suspiro al viento, Escoja la vida, y es autora es coautora de Mujeres Dreams Bobs escritora y Top de 25 escritora. También es profesional. Ha tenido participación en las ferias internacionales del libro de Argentina, Barcelona, Miami y Nueva York. Nacionalmente tiene participación en México, Puebla, Veracruz y Tututepec, Oaxaca. Jubilada con 32 años al servicio de la educación, imparte un diplomado en mediación lectora por parte de la CEP. Pues es un honor, Raquel, cederte la palabra. Aquí estamos para
para escucharte todo lo que nos tengas que decir sobre la participación política de las mujeres. Gracias. Gracias, Odette, por la presentación y gracias a todas por aceptarme. Me da mucho gusto y mucha satisfacción saber toda la trayectoria que han tenido y todos los procesos por los que han tenido que pasar para llegar a este momento. Yo recién me agregué justo en noviembre, un día antes de mi cumpleaños, porque mi trabajo no me lo permitía, pero desde 1991, cuando yo me gradué y me enviaron a la primera comunidad chatina a ejercer mi labor como docente, me di cuenta de todas las necesidades, de todos los problemas, de cuánta pobreza, marginación, exclusión hay hacia las mujeres indígenas, hacia las niñas, hacia los adultos mayores, hacia las personas que tienen alguna discapacidad. Y dentro de todas esas discriminaciones, nosotras como afromexicanas, afrodescendientes, estamos en la escala más marginada todavía. Prueba de ello es que hasta ahorita se empiezan a hacer reformas para respaldar nuestros derechos. ¿Por qué es importante nuestra participación? Precisamente por eso, porque somos personas, porque constitucionalmente nuestros derechos están garantizados. Sin embargo, estamos muy lejos de ver esa realidad. La mujer ha sido violentada y marginada, relegada desde los primeros años, su labor únicamente a la crianza de los hijos, a las labores del hogar prácticamente, y no se le ha permitido escalar en otros espacios de la sociedad. Sin embargo, a través del tiempo y para dolor de muchos, se ha demostrado que sí tenemos esa capacidad. Imagínense por qué Dios nos dio el don más maravilloso de ser madres, de dar amor, de crear vida, porque lo tenemos, porque tenemos esa capacidad y lo hemos demostrado. Entonces, tener derecho a una vida digna, a una vida irreemplazable, irrepetible, porque cada ser humano es único e irrepetible. No nos pueden estar comparando con otras personas, porque cada uno trae una carga genética, y más adelante voy a hablar de eso, que nos caracteriza. Hablar de derecho a una alimentación suficiente. Viví 10 años en comunidades indígenas y me pude dar cuenta cuán miserable y deplorable es nuestro México, y para muchos México o Oaxaca exclusivamente es solo la ciudad. No tienen idea de la diversidad geográfica y cultural que tiene nuestro estado. Vivir con esas personas a mí me tocó las fibras más íntimas de mi corazón, porque yo nací en una familia numerosa de profesionistas, aun cuando mi padre se dedica al campo y mi madre al hogar, mis hermanas profesionistas. Y con todo el amor y toda la protección, cuando yo me voy de casa y me enfrento a todo este tipo de situaciones, digo, Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Y cuánto nos hace falta por trabajar? Entonces, mi lucha por los derechos humanos empezó desde mucho antes, porque yo recuerdo desde que estudiaba la secundaria, muchas niñas tenían dudas acerca de sus relaciones y yo era la que escuchaba, yo era la que orientaba, yo era la que apoyaba siempre, y yo decía, a mí no me va a pasar. Sin embargo, a lo largo del tiempo nos damos cuenta que luchar contra una sociedad donde el patriarcado es poder y dominio, y ser mujer significa sumisión y obediencia, porque esto, déjeme decirle, que se gesta desde el hogar mismo. El ser humano es por naturaleza biológico, psicológico y social. Es biológico porque nace de dos personas con una carga genética de ambos, lo que va a determinar
características físicas y en algunos casos determina las aptitudes, habilidades y el carácter. Sin embargo, aquí es muy determinante también el tipo de alimentación que tenemos, el tipo de educación que tenemos y el apoyo y las oportunidades que nos dan nuestros padres. Si no nos alimentamos adecuadamente, nuestro organismo, obvio es, no va a tener los nutrientes necesarios, no va a tener la fuerza y vamos a ser personas que vamos a ir por la vida sin una actitud determinada. El lugar que se ocupa entre los hermanos también es muy importante. En muchos de los hogares, los hermanos mayores tienen mayores privilegios, sobre todo si son varones. Y el nacer mujer en el mismo seno te hace inferior, simple y sencillamente porque eres mujer. Y aquí no se trata de entablar una disputa, quién tiene más poder o quién vale más. Somos iguales, somos personas y como tal merecemos respeto y merecemos atención. La otra parte que incide mucho dentro de nuestro aprendizaje, de nuestra formación, es el entorno social. Pero si en casa no se dan las bases de quién eres, de dónde vienes, nunca vas a saber a dónde quieres ir y posiblemente te pierdes en el camino. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones. En las comunidades indígenas ya mencionaron algunas de las vejaciones que se tienen. Hay muchas más. Y cuando yo lo digo es porque yo lo vi, porque lo conozco. 32 años de servicio me ha permitido estar alrededor de 1,500 familias. Sin embargo, ¿cuántas familias debo tocar aún? Pensé que cuando me jubilara, ahí se iba a terminar todo. Sin embargo, mírenme aquí sigo. Y yo sé que nuestra labor es infinita. Hay mucho por hacer todavía. Y desde mi experiencia, es la parte que me pidieron compartir, trabajar derechos humanos y trabajar valores fue lo que siempre me causó más conflictos. ¿Saben por qué? Porque muchos papás, sobre todo a los hijos varones, le inculcan que él puede hacer y decir lo que se le dé su gana. Ah, pero a él que no lo toquen. Entonces, sí somos libres, pero tu derecho termina donde empieza mi derecho. Tenemos derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de religión. Sin embargo, siempre se está sobre eso. Y los niños llegan con esa mentalidad a la escuela, de que ellos son superiores, pueden manipular, golpear y hacer diferentes cosas. Pero si los dejamos, ¿dónde está entonces nuestro juicio como adultos? ¿En dónde queda la justicia? ¿En dónde queda la igualdad? Entonces, muchos se molestaban por eso, porque si yo tengo o tuve 25 o 30 personitas, para mí eran iguales todas y todas tenían que respetarse. Y es la parte que más nos cuesta, porque confundimos tu derecho a libertad con derecho a humillación, chantaje, tal vez golpes, y son las cuestiones a las que siempre las mujeres hemos estado sometidas. Aun cuando se llegue a las autoridades a hacer una denuncia, simplemente por ser mujer, no te escuchan. Al contrario, también se burlan de ti, también se ríen y te culpan. Si te cuesta mucho trabajo lograr ese coraje, esa energía, esa rabia para ir a hacer una denuncia, pues ahí te la destruyen porque ante los hombres no vales nada. Nuestro trabajo fundamental es eso, seguir trabajando valores, seguir impulsando en el hogar esa parte de amor, de benevolencia, de ver a mi compañero con respeto, de que somos iguales, de que tiene carencias, tiene necesidades. Cuando veo a una persona que está con esa actitud,
digo, ¿cuántas heridas tiene o tuvo que tener para llegar a esos excesos, para llegar a esos extremos? Y nosotras, como dadoras de vida, como ejemplo en el hogar, muchas veces también somos culpables, porque permitimos ciertos abusos en el hogar. Y les ponía un ejemplo en el taller a las chicas, sobre todo cuando estamos enamoradas, ahí estamos dándole de comer en la boca, tal vez quitándole los zapatos, poniendo su ropita por allá, y educamos con el ejemplo. Podemos decir mil cosas, pero el ejemplo arrasa. Y hacer política no significa que yo lo voy a escribir en un papel, que lo voy a ir a gritar a la calle, significa hacer conciencia, significa impulsar democracia. ¿Qué es democracia? Bueno, que todos somos y que todos valemos lo mismo y que tenemos esa capacidad y esa posibilidad de desempeñar cualquier cargo y se ha demostrado. Y para mí el ejemplo más fuerte es eso. Si somos capaces de dar vida a una costa de nuestra propia vida, ¿ustedes creen que desempeñar un cargo va a ser algo imposible para nosotras? Que no. Las mujeres somos tan capaces como los hombres. Y lo que nos tenemos que meter en la cabecita es precisamente eso. Somos seres humanos, inteligentes, pensantes, pero dejamos de lado esa parte de convivencia, dejamos de lado esa parte de solidaridad. En muchos pueblos aún se da el tequio, aún se da el apoyo en las diversas actividades. Inclusive hay lugares en donde te anotan en una libretita cuánto llevaste, con qué apoyaste para una fiesta, para un velorio, porque cuando a ti te toca, se te va a retribuir de la misma manera. Y algo que a mí me ha quedado claro es siempre dar de corazón, no esperar nada a cambio, sino dar lo que tú tienes, porque si esperamos, nos vamos a decepcionar, créanme. Yo nunca esperé que me invitaran a un foro aquí, nunca esperé estar en otros espacios donde he estado gracias a esa experiencia de 32 años que me ha permitido estar siempre con personas. Y esa es nuestra mejor arma, la educación. Porque en la medida en que nosotros vamos influyendo en nuestros alumnos, en nuestros hijos, en las personas que están alrededor, ellos están aprendiendo ese tipo de comportamientos. Y ellos están aprendiendo a que somos personas. Y eso es lo que nos debe quedar claro. Somos personas, todos somos personas, todos valemos lo mismo. Que se nos han negado las oportunidades, eso es muy diferente. Pero aún así, tu condición social o tu condición de pertenecer a un determinado grupo étnico no te hace menos. Porque se ha demostrado cuántos chicos que son indígenas, que tienen otra lengua, han tenido la oportunidad de tener una beca, de ir a otros países, de representar a su cultura. Y algo que aplaudo mucho es precisamente eso, que los indígenas, a pesar de la explotación y de la barbarie a la que fuimos sometidos, ellos lograron conservar su lengua, sus tradiciones, su vestuario, toda su cultura. En cambio, a nosotros, como afrodescendientes, o afromexicanos, o negros, como vulgarmente se nos reconoce, nos quitaron todo. Cuando yo leo a Galeano y nos dice en qué medida fuimos humillados y prácticamente aniquilados, en serio que lloro de rabia y de impotencia. Pero digo, bueno, hemos demostrado que a pesar de eso, aquí estamos, esa resiliencia, ese afán por salir adelante, ese afán por no dejarnos vencer, estamos recuperando apenas todo eso que nos robaron y eso lo aplaudo y me alegra muchísimo y yo siempre voy a estar orgullosa de ser afro porque tenemos muchísimas ventajas físicas en relación a otras culturas, a otras razas. Estar en el primer encuentro afro en Tamiagua, en noviembre,
y sobre todo el día de mi cumpleaños, fue sentirlos hermanados en mi corazón, conocer a personas que vienen de otros países y de otros lugares, y que ahora se tenga la oportunidad de estar en esos espacios, es algo maravilloso. Que ahora nuestra Constitución se vuelva a ratificar y se especifique como pueblos indígenas y afromexicanos, porque antes decía o dice toda persona, y yo creo que nos falta todavía llegar a esa etiqueta que nos consideren personas, porque no nos consideran personas, nos consideran seres inferiores. El que ahora se especifique y se estipule que tenemos esas garantías, creo que es un gran avance. Aún hay mucho por hacer, pero los avances que se han tenido han sido muy significativos y yo los aplaudo, lo vuelvo a repetir, y me siento orgullosa y feliz de ser parte ahora de este proyecto. También yo me he invitado a estar en Voces Afromexicanas. Y son espacios donde podemos tocar corazones, porque no nada más es decir, es expresar lo que sentimos, lo que somos, de dónde venimos y qué queremos. Y queremos eso, el reconocimiento como seres humanos. ¿Entendemos esa palabra? Creo que entendemos todo este proceso. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Agradecemos mucho tu participación, así como de Yolis, también de Celeste. Les agradecemos mucho haber compartido su sentir pensar y sabemos que lo que fuimos compartiendo es en realidad un tema muchísimo más extenso y podríamos abarcar un montón de temas más. Por ello es que queremos compartir este espacio para preguntas y respuestas, tanto para las compañeras que nos acompañan aquí en el Zoom, como para quienes ven la transmisión desde YouTube o Facebook. No sé si antes de pasar con las participaciones o las preguntas que hay en nuestras redes sociales, alguna de nuestras compañeras de aquí de Zoom quisiera hacer alguna pregunta o comentario para las ponentes. Mientras tanto, comparto entonces una pregunta que nos pusieron en redes sociales y la primera es, ¿cuál es el mayor reto de una mujer afro dentro de espacios históricamente ocupados por hombres como lo es el Senado, el Congreso o partidos políticos? Bueno, pues le paso la palabra a nuestros ponentes, cualquiera que quiera responder a la pregunta. Yo sí quiero, yo respondo. Adelante. Estaría muy bien que respondiera Yola y Raquel, pero bueno, justo el gran reto es visibilizar en general, ¿no? O sea, visibilizar a las a la población afromexicana, ¿no? En estos espacios y que en realidad, como decía al principio, bueno, en mi participación, es que no solamente haya representación en los congresos, ¿no? Sino buscar sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras legisladores que vean la importancia de poder poner sobre la mesa la agenda afromexicana, ¿no? O sea, la verdad es que un voto no sirve si se trata de aprobar una iniciativa con la mayoría del Congreso, ¿no? Entonces necesitamos sensibilizar a compañeros y compañeras acerca del tema, ¿no? Y una de las cosas es que algunos compañeros ni siquiera sabían, ¿no? Que existíamos las personas afromexicanas. Hay muchos compañeros que nos mencionan como afroamericanos, ¿no? Esa es una de las cosas importantísimas en el tema. Entonces, creo que ese es uno de los obstáculos más y retos que se necesita trabajar ya estando dentro, ¿no? En el Congreso. Buscar cabildear algunas de las iniciativas, buscar aliados, buscar que sí sea de interés de todas y de todos avanzar en nuestra agenda, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos.
Muchas gracias, Celeste. Adelante, Jolis. Sí, híjoles, miren, tendríamos que ver desde qué contexto o desde qué ámbito estamos. Y muy cierto lo que dice Celeste. Por ejemplo, ella en el contexto que vive o está viviendo, es cierto, mucha gente desconoce del tema a raíz de, pues, de ese desconocimiento, invisibilidad que hay del pueblo afromexicano. Y como dice ella, el que no conoce el tema dicen afroamericanos. Y lo vivimos en un evento apenas ahora del 5 de febrero, ¿no? Que decía una de las que pasó a participar afroamericanos, nosotros no afromexicanos. Entonces ahí, desde ahí nos damos cuenta, ¿no? Entonces creo que el reto, al menos en el caso voy a hablar de la región, es primero el empoderamiento de la mujer. Yo hablo de un empoderamiento integral, porque podemos hablar tal vez de empoderamiento, pero dices tú, pues ya me empoderé, puedo, me siento capaz, todo. Pero tiene que ser integral, porque hemos analizado que nosotras como mujeres, en un espacio de toma de decisión, nosotras estamos pensando ya en la mujer que está enferma, en la mujer que no tiene recursos económicos, en la madre soltera, en la viuda, en el niño que está desamparado, en el abuelo, en los discapacitados. O sea, estamos pensando ya en otras personas, caso que eso a veces no se da en el compañero hombre. Ellos piensan de otra manera, es que voy a hacer carreteras, voy a poner esto, o sea, ellos políticamente su forma de pensar o de su estructura es otra línea y nosotras vamos más en la sensibilización como mujer, nosotras vamos más como, me preocupa porque conozco el contexto cuando voy de a la casa a dejar a mi hijo a la escuela y veo lo que está pasando viviendo alguien, porque me doy cuenta que cuando voy a otra comunidad les falta esto y esto y esto y chingo y esto. Entonces, tú como mujer lideresa o como mujer que quieres ser o estar en un espacio de toma de decisiones, creo que tenemos que ver desde qué perspectiva como mujer vas a apoyar o hacer realidad cosas que ves en tus contextos. Y así como dice Celeste, ella lo ve en ese espacio que está ahorita en este momento viviendo. ¿Cuál es la problemática o qué es lo que está sucediendo? Y así nosotras en nuestro contexto nos damos cuenta de tanta injusticia que vivimos y que de alguna manera nosotras, o yo digo, es que tengo que hacer algo para ayudar a mi compañera, a mi compañero, para que puedan ellos tener o ejercer su derecho. Entonces creo que es justicia más que nada uno de los retos que tenemos que afrontar. Mi reto es que haya justicia con las mujeres y igualdad. Gracias. Muchas gracias, Jolis. No sé, Raquel, si te gustaría también responder a la pregunta. Adelante. Sí, yo creo que otro de los retos y de los más fuertes, pues es precisamente eso, igualdad. Igualdad engloba todos los demás términos. Y desde el sector educativo, como bien dice la compañera, nos damos cuenta de todas las carencias que tenemos, de todo lo que, por ejemplo, en las escuelas no hay bibliotecas, en algunas no hay sanitarios con condiciones adecuadas, agua potable, electricidad, internet, mobiliario, computadoras. Se nos exige educación de calidad, pero ¿qué se nos da? Se nos exige educación incluyente. Aquí tenemos escuela de educación especial y hay papás que dicen, no, yo lo voy a meter a la escuela general y los maestros lo tienen que atender. Y eso implica para nosotros más compromiso, más responsabilidad y más trabajo. Nuestros salarios siguen siendo los mismos. Los horarios no solo es de 8 a 12:30, por lo regular nos quedábamos hasta las 3, 4 de la tarde y cuando había actividades de proyección en la comunidad, veníamos llegando a casa a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Y eso es algo que no se ve. Entonces, una mujer creo que como gestoras del hogar, aprendemos a ver un poquito de más, un panorama más amplio. Y si se les diera la oportunidad de estar, yo creo que habría la manera de cómo suavizar
y resolver los conflictos, porque muchas veces los hombres actúan por impulso y nosotras como que somos un poquito de más conciencia, más análisis, más tranquilidad, y eso sería importante agregar. Gracias. Gracias, Raquel. Por ahí tenemos otras dos preguntas y otras tres preguntas, y una de ellas es si Jolis, ¿nos puedes compartir y explicar, por acá en el chat de Zoom nos pone Poli, qué significan las siglas de tu organización y por qué mucha gente la desconoce y desconoce justo esta lengua? Así nos pone. Sí, ñatunda, precisamente en mixteco, o sansabi, que se llama palabra de la lluvia en mixteco, se llama mujer negra. Y orgullosamente, como les decía al principio, yo tengo las dos raíces. Ñusabi, hijos de pueblo de la lluvia, el pueblo de la lluvia, porque mi abuela materna era indígena y mi abuelo o mis abuelos, los dos, eran negros. Entonces, en honor a mis raíces, por eso la colectiva, llegamos al acuerdo las compañeras de ponerle ñatunda, y en mixteco quiere decir mujer negra. Gracias. Muchas gracias, Jolie. Una pregunta para las tres ponentes que nos comparten también por privado en redes sociales es cómo mantener la esperanza para seguir luchando. Voy a responder primero. Igual repito la pregunta porque creo que por acá por el Zoom se nos cortó un poco. ¿Cómo mantener la esperanza para seguir luchando por nuestros derechos como mujeres indígenas y afromexicanas? ¿Qué le dirían a las que nos están escuchando sobre esto desde su sentir pensar? Voy a contestar yo primero. Adelante. Bueno, miren, híjoles, yo siempre he dicho que hay que darle la oportunidad a los jóvenes y a las jóvenes. Y en este caso, yo digo, yo fui joven en algún momento y no tuve la oportunidad como ahora yo se las doy a las compañeras. ¿En qué sentido? De que tu inexperiencia pues no te abre puertas y siempre al joven se nos tilda de que no tienes experiencia, no lo sabes hacer, no. Y entonces yo siempre he dicho, si no me dan la oportunidad, si no le doy la oportunidad al joven, a la joven, ¿cómo va a adquirir experiencia? Entonces yo siempre he dicho y siempre trato de que las jóvenes afromexicanas e indígenas, pues que sean parte también de estos caminares, de estos compartires, para que ellas vayan adquiriendo esa experiencia y vayan aprendiendo y más que nada que vayan fortaleciéndose en todo, su identidad, en sus capacidades, todo. Entonces yo creo que las jóvenes de ahora y las que están aquí escuchando son la esperanza de nosotras para un futuro donde si nosotros pusimos esta semillita, ustedes son las que van a dar los frutos o van a recibir ya los resultados de lo que hemos venido caminando y compartiendo. Gracias. Muchas gracias, Jolis. No sé, Celeste. Sí, sí, gracias, Damaris. Bueno, creo que compartiré mi experiencia de cómo mantengo esperanza y también el ánimo, ¿no? De seguir trabajando y de seguir, pues, por la lucha de los derechos. Y yo creo que uno de los puntos importantes es siempre mantener como fija la idea y el objetivo que es alcanzar y cumplir una agenda
colectiva, ¿no? Una agenda que no solamente piense en las necesidades personales, sino que en la de todo un colectivo. Y creo que se ha mantenido eso también al ver el trabajo que se hace desde comunidades y pueblos, ¿no? Que yo visito una comunidad, cada que visito algún pueblo, cada que platico con ustedes, ¿no? O sea, con más mujeres afromexicanas, creo que eso ayuda, ¿no? Tejer redes entre mujeres afromexicanas, entre mujeres indígenas, que conocemos muchas de las mismas situaciones que estamos viviendo, que pasamos. Creo que eso ayuda bastante, ¿no? Mantener una red sólida de compañeras y también compañeros que apoyan la causa. Creo que ese es uno de los puntos importantes para seguir aquí, ¿no? Saber que no eres la única que está trabajando, que no estás loca y que no es algo, que no es una agenda solamente tuya, ¿no? Y que pienses solamente que es algo que a ti te importa, sino que sabes que que es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que hay más personas que les interesa y que siguen trabajando el tema, ¿no? Entonces, yo sí les invito a que no se piensen de forma aislada, ¿no? Que se trabaje en fortalecer y en crear nuevas redes con más mujeres afromexicanas, afrodescendientes y que cuando uno se siente así, que con la desesperanza y pensando en que pues no se está llegando a algún lado, volteen a ver a esas relaciones, ¿no? A esas personas que han apoyado y que han trabajado desde mucho antes que tú. Entonces, creo que ese sería mi consejo. Gracias. Muchas gracias, Celeste. No sé, Raquel, si te gustaría también compartir tu sentir pensar. Sí, gracias. Pues la esperanza es el motor para seguir, el motor para estar y pensar en todas las mujeres que estuvieron antes que nosotras, porque las primeras mujeres pagaron su derecho a esto que estamos gozando ahorita con la vida. Las primeras mujeres que se manifestaron las incendiaron vivas. Y si pensamos en eso y en todos los procesos que se han vivido, yo creo que nuestra esperanza tiene que ser ahora el coraje que nos impulse a seguir para lograr lo que tenemos en meta, que es la visibilización de nuestros pueblos, el respeto a los mismos y la dignidad de las personas. Muchas gracias, Raquel. Una disculpa, a veces la virtualidad nos permite reunirnos con la otra a la distancia, pero a veces también nos impide poderlo hacer al tiempo real, ¿no? Hay otras dos preguntas que me gustaría realizarles. Las dos nos las mandaron por nuestras redes sociales y una de ellas es, ¿en qué parte de esta lucha se encuentran las afromexicanas? No sé si por ahí se cacha un poquito como qué tratan de compartirnos o preguntarnos las compañeras. Va como en qué parte de la lucha por nuestros derechos se encuentran las afromexicanas. No sé si alguna quisiera participar. Pues, pues yo creo que no es como que solamente en qué parte, ¿no? Yo creo que lucha por los derechos, justo como les decía, quizás al principio del movimiento afromexicano pareciera que estaban tras bambalinas, que eran invisibilizadas y todo esto, pero yo puedo decir que en este momento que ha cambiado, ¿no? O sea, puedo decir que las mujeres afromexicanas son protagonistas de esta lucha, ¿no? Son protagonistas de los cambios, o sea, podemos ver que la participación, la incidencia, la forma en cómo, quiénes son las que más están organizando, buscando abrir espacios, somos las mujeres, o sea, no hay, obviamente obviamente sin no reconocer, ¿no? El trabajo que se ha hecho, obviamente, de los hombres en el movimiento, pero sí puedo decir que en este momento
hay más mujeres afromexicanas siendo protagonistas, ¿no? Siendo las que toman la voz, las que organizan este tipo de eventos, las que buscan también la formación y que saben la importancia de la formación, ¿no? Entonces, yo sí les puedo decir, ¿no? A veces me dicen, hace poquito me dijeron, pero ahora, ¿por qué excluyen a los hombres de participar en estos eventos o en estos lugares? Y les digo, no, es que no los hemos excluido, solamente es que son menos los hombres que participan en estas cosas, ¿no? Y no es porque alguien les haya dicho ya no participen en estos lugares, sino que yo considero que son las mujeres las que sienten mayor necesidad de estar organizadas y de que sabemos que nos cruzan más cosas que a un hombre afromexicano, ¿no? Si bien es cierto que la población en general, la población afromexicana en general, sí hay bastante desigualdad, sabemos que dentro de este grupo las mujeres son las que tenemos mucho más que perder, ¿no? Entonces somos las que tenemos más obligación y más formas de luchar, ¿no? Entonces creo que, o sea, si me dices en qué parte, siendo protagonistas, ¿no? En este momento. Muchas gracias, Celeste. Veo que encendiste tu micrófono. Adelante, Yalis. Sí, exactamente, como que decir que estamos en un lugar así específicamente, creo que no. Yo siempre he dicho que este caminar es hombro con hombro con los compañeros hombres. Sin embargo, se ha visibilizado mucho la participación de las mujeres. Por ejemplo, en este caso, ahora que el profe Sergio es diputado federal y que él, por su espacio que está, pues eh, le pasó la estafeta a la compañera, la doctora Donají. Ella es la presidenta de México Negro, entonces ella es ahorita la que encabeza el movimiento del pueblo afromexicano. Y pareciera que somos puras mujeres, porque a fin de cuentas, pues la arropamos, la apoyamos, y pues se ha convocado también a los hombres. Desafortunadamente, pues no suman o no quieren llegar o no sabemos qué pasa, pero no es tanto que los hagamos un lado. Nosotras estamos avanzando, trabajando y como que nos enfocamos más en la meta, que primero fue el reconocimiento, que ya se logró. En segundo vienen las políticas públicas, que también creemos que ahí vamos, y que ellos también están empujando. Pero ahora una de las metas creo que hemos logrado es la visibilización de las mujeres, que aunque falta mucho, mucho todavía por hacer. Ahorita tal vez nosotras estamos al frente, pero como les digo, a las jóvenes, generaciones que vienen atrás tienen que caminar también y tienen que estar y ser las protagonistas, como dice Celeste, pero sin dejar a un lado a los compañeros, que es válida también su participación. Pero en este momento, así como dicen, es el tiempo de las mujeres, sin querer estamos las mujeres al frente, o con querer estamos enfrente las mujeres. Entonces, por ahí creo que tal vez no es un lugar de arriba, abajo, atrás, no. Yo siento que estamos en el lugar que nos corresponde ahora y cuando antes estábamos atrás. Ahora estamos al frente, pero en la misma línea que los compañeros. Pues nada más. Solo Adelante, agregar, Raquel. gracias. Solo agregar que estamos en todas partes, cada una desde su espacio, cada una desde sus posibilidades, desde sus territorios, desde sus alcances, desde sus limitaciones. Estamos y vamos a seguir, primeramente Dios, hasta lograr los objetivos propuestos. La mayoría, si se trata de ubicación, pues en la región de la costa, de Oaxaca, de Guerrero, pero estamos en el proceso y vamos caminando con pasos más agigantados ahora porque hay más miradas y hay más personas que se suman y eso pues es una gran ventaja. Muchas gracias a todas por su participación. Les quiero compartir la última pregunta que tenemos para que podamos ir cerrando. Al final de sus participaciones les brindaremos más información sobre el proyecto y las actividades que estamos realizando. La pregunta es,
¿qué le dirían a las mujeres y niñas afromexicanas e indígenas que nos están viendo o escuchando en este momento? Creo que tiene... ya, Bueno, yo les invitaría a sumarse a esta gran lucha, porque es una lucha por nuestros derechos de todas y de todos, que se sumen y como dice el panel, nuestras voces juntas o nuestras voces son más fuertes juntas. Entonces, yo sí creo en cambios, sí creo en un cambio de actitud de personas y también en las comunidades, pero yo les diría que se empoderen, que se crean que sí pueden ellas hacer cosas por las demás y por ellas mismas. Sí se puede. Sí hay una luz, sí hay un camino donde podamos llegar a que sea todo nuestro pueblo afromexicano, principalmente las mujeres, que en esta lucha tengamos justicia y que ejerzamos nuestros derechos en todos los ámbitos, salud, educación, tierra, territorio, seguridad. Creo que vamos por buen camino. Entonces, sumémonos y participemos en los encuentros, en los foros, en las pláticas, para nosotros ir aprendiendo, ir conociendo qué son los derechos. Y la política la hacemos diario en casa, desde casa, y que en estos tiempos electorales las mujeres son las primeras líderes o las primeras activistas que van a convencer a los demás compañeros o compañeras. Entonces, desde ahí ya tenemos trabajo. Entonces, niñas, jóvenes y mujeres, vamos por buen camino. El empoderamiento integral para nuestras comunidades afromexicanas e indígenas. Yo quiero decirles que los sueños se cumplen, que nunca dejen de luchar, nunca dejen de soñar. Vamos a encontrar obstáculos, sí, pero eso nos hace cada vez más fuertes y no se dejen vencer, no se dejen pisotear, que piensen que como seres humanos somos valiosos, somos personas maravillosas y que juntas haremos un mundo mejor. Un mundo de igualdad, un mundo de hermandad, de acompañamiento. Es triste escuchar que muchas veces la que te pone una piedra es otra mujer, cuando debería ser lo contrario, y aprender eso a caminar unidas, porque la unión hace la fuerza. Pues ya dijeron todo. Es justo solamente, sí, seguir sumando, o sea, sumarse y que vean como que más jóvenes y niñas hayan, que ya se estén identificando como afromexicanas, afrodescendientes, es una lucha de las generaciones anteriores, ¿no? Y entonces, por eso mismo es siempre agradecer el trabajo de las que estuvieron antes y también valorar eso, ¿no? Y por lo mismo, seguir informándose, seguir formándose, es importantísimo la formación educativa, la política, el que sigan cercanas al movimiento, ¿no? A veces las nuevas generaciones se separan bastante de las que crearon y las que han sido pioneras del movimiento afromexicano, y yo creo que ese es un grave, grave error, ¿no? O sea, ya se ha caminado bastante, hay mucho que aprender de las generaciones que comenzaron toda esta organización y sí les invito a eso, ¿no? Que se sumen, pero que se sumen también en el entendido de que ya se ha caminado y que pueden aprender de las generaciones anteriores y no solamente de la academia, ¿no? O sea, si bien es cierto, es muy, muy importante la formación académica, también el estar cercanas a las comunidades, a los pueblos, a las personas que fundaron todo esto, es bastante, bastante importante a la hora de aprender, ¿no? Entonces, se les invita a eso, a seguir sumando a más,
a que la autoascripción es muy, muy importante y que más jóvenes y más niñas se sigan asumiendo como tal, empodera desde muy pequeñas, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante. Muchas gracias a las tres por su compartir. Fue muy bonito haberlas escuchado. Sabemos que nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando, pero también de seguir escuchando sus experiencias que puedan llegar a muchísimas más mujeres. Les agradezco también a las compañeras que nos acompañaron desde el Zoom, que nos acompañaron en la transmisión de YouTube y también en redes sociales. Recuerden que pueden encontrar la transmisión del foro en nuestras redes sociales, @Incide Social o en Facebook como Incide Social. En YouTube también estamos como Incide Social. Y para cerrar este espacio, les invito a todas las que nos escuchan a que si están interesadas en participar en las actividades de mujeres indígenas y afromexicanas que deciden voces y liderazgo, pueden escribirnos en nuestras redes sociales para sumarse a las actividades y talleres que realizamos. Antes de cerrar, les comparto que este proyecto fue apoyado con recursos del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil 2023 y no podrá ser utilizado con fines de lucro o con fines de proselitismo partidista. Así que sin más por el momento, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las actividades y de todo lo que compartamos de este proyecto. Muchísimas gracias a todas. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por su participación, compañeras.